Viernes, libro de Ezequiel. Nos encontramos en el capítulo 47 de Ezequiel. Amén. Libro de Ezequiel, capítulo 47. El día, mientras usted busca la Biblia, el día viernes pudimos ver los 4 niveles. Primero vimos lo que representaban los tobillos, ¿verdad? Dice que el profeta, cuando un hombre apareció con una caña de medir, dice que comenzó a medir y él metió sus pies hacia los tobillos. Vimos que eran los tobillos, eran nuestro caminar en el ministerio, en nuestro caminar diario tenía que estar llena de la presencia del Dios Todopoderoso. Pudimos ver unos textos bíblicos. Segundo, dice el profeta que cuando siguió midiendo 1000 codos más, dice que él se metió hasta las rodillas, ¿verdad? Las rodillas, le dije que representaban nuestra relación con el Dios Todopoderoso, que hoy en día hay relación con Dios, pero no hay presencia de Dios en nuestra relación, en nuestra oración, en nuestra comunión. Lo cuarto que dice la Biblia, que cuando él se metió, en el versículo 4, se metió hasta los lomos. Los lomos pudimos ver que representaba nuestra descendencia, nuestra familia, nuestros hijos espirituales, discípulos, etcétera. Y lo último que dice el profeta, que en el versículo 5, que no se podía pasar el río, sino que tenía que pasarlo nadando, sumergirse en la presencia de Dios. Y eso representaba cuando Dios tiene el control total de nuestras vidas, cuando todo lo que Dios nos dice que hagamos, nosotros lo hacemos, porque dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hasta ahí la palabra de Dios. Si usted me acompaña ahora al versículo 6 del capítulo 47, y me dijo, dice el profeta, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo vi que en la ribera del río habían muchos árboles y uno a otro lado. Y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Araba y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos 2 ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allí estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río, y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta Englaín será tu tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y su laguna no se secarán, quedarán para salinas. Y junto al río, en las riberas, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y sus hojas para medicina. Hasta ahí la palabra del Señor. Diga conmigo, río. Vamos, dígalo fuerte, río. Pudimos ver el día viernes algo que me llamó la atención y me impacta de esto, que dice el profeta que cuando él salió por la puerta de la casa de Jehová, dice que comenzó a fluir un río. Dile al que está a tu lado, no deje que el río se detenga. Vamos, dígaselo por favor. Usted tiene que entender algo antes de entrar al mensaje, que usted tiene que hacer que ese río fluya en cada vida y en cada corazón. Entonces, cuando el río comenzó a fluir, entonces las cosas comenzaron a ocurrir. Ahí está conmigo. Recuerde que le dijo que este río representa el Espíritu Santo de Dios. Mientras el río fluía, mientras el río corría,
mientras el río llegaba a diferentes lugares, mientras el río se mezclaba con los mares, comenzaban a ocurrir cosas extraordinarias, comenzaban a ocurrir milagros, comenzaba Dios a obrar de una manera poderosa. Y algo que usted tiene que entender, que para este tiempo, dice Joel, hay una profecía en el libro de Joel, capítulo 3, versículo 18. Libro de Joel, después de Daniel, más adelante, después de Ezequiel está Daniel. Después del libro de Daniel usted encuentra el libro de Oseas, y ahí viene el libro de Joel. En el capítulo 3 de Joel, versículo 18, recuerde que Joel es un libro profético. Cuando usted lee Joel, la mayoría de las profecías de Joel son para el tiempo venidero, para estos tiempos. Cuando usted lee Joel, Joel profetiza acerca del derramamiento del Espíritu Santo. En Joel 2:28, Joel dice que en los postreros días se derramaría el Espíritu Santo sobre toda carne. Joel 3:18 en cambio dice que sucederá en aquel tiempo. ¿En qué tiempo habla Joel? Para este tiempo está hablando el profeta, que sucederá para este tiempo, que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sitín. Entonces Joel está profetizando lo que está ocurriendo en el libro de Ezequiel, capítulo 47. Joel también lo está profetizando, que en los postreros días comenzará a fluir un río, dice versículo 18, de la casa de Jehová, de la casa de Dios. Sabemos que este lugar es casa de Dios y puertas al cielo. Sabemos que de la casa de Dios va a fluir un río, el río que fluye. Yo quiero que usted entienda algo, que ese río tiene que continuar fluyendo para que siga ocurriendo algo en nuestra vida, en nuestros hogares, en nuestro matrimonio, en nuestras casas, en nuestros trabajos. El río tiene que continuar fluyendo para que algo ocurra. Alguien dice gloria a Dios. Toca el que está a su lado y dile: ese río tiene que fluir. Hermano, ese río tiene que fluir. Estaba meditando en la palabra hoy en la mañana y estaba leyendo el libro de Mateo, cuando Mateo dice que Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán, y de repente, mientras Juan bautizaba en el río Jordán, apareció Jesús, y Jesús se metió en el río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, y le preguntaba al Señor y le decía: Señor, ¿qué necesidad tienes tú de bautizarte? Pero en la Biblia, en el Antiguo Testamento, no registra acerca del bautismo, pero Dios le da una orden a Juan el Bautista, que Juan tenía que bautizar con agua, y la Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero Jesús, cuando entra a bautizarse, Juan mismo le dice: ¿qué necesidad tienes de ser bautizado? Juan reconoce y dice: el que tiene que ser bautizado por ti soy yo. Pero Jesús le dice una palabra: es necesario que hagas lo que tienes que hacer para que se cumpla la palabra. Jesús, antes de iniciar su ministerio, se metió al río de Dios para que pueda fluir la gloria del Dios Todopoderoso en el ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alguien está conmigo, dice gloria a Dios. Dile al que está a tu lado: tienes que meterte en ese río. No tenía necesidad de bautizarse, pero era necesario que él entre a las aguas para que se cumpla lo que estaba estipulado, para que se cumpla lo que estaba profetizado, para que se cumpla la palabra. Entonces quiero que entiendas que cuando el río comenzó a fluir, este es el tiempo, hermano, dice Joel, estos son los tiempos donde está fluyendo el río del Dios Todopoderoso, y la iglesia tiene que despertar, abrir sus sentidos espirituales y entender que es tiempo de meterse en el río de Dios para que te puedas activar, para que te puedas despertar en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, alguien está conmigo. Alguien dice gloria a Dios en esta noche. Dile que está a tu lado: el río comenzó a fluir. Mira, a mí me impactó algo del testimonio de la hermana, me impactó algo. Dice que cuando ella entró a la iglesia estaba con malestar, 3 días postrada en cama. El viernes me dice: pastor, estuve postrada.
Cuando llegué en el carro tenía dolor, dice, me querían meter con una silla. Pero cuando entré, dice, cuando pisé la puerta de esta casa, dice, desde el momento que pisé la puerta, el dolor desapareció. Entonces entendí algo, que la gente que se mete en el río, dice la Biblia, recibirá sanidad sin necesidad que nadie te ore. No importa la enfermedad que tú tengas, no importa lo que estés atravesando, si te metes en el río del Espíritu Santo, algo va a tener que ocurrir. ¿Está conmigo? ¿Sabe cuál es el problema? Que la iglesia se la ha mal adoctrinado. La iglesia le ha enseñado que tienes que orarle a alguien, que tienes que ponerle la mano a alguien para que reciba sanidad. Si usted va a la Biblia dice que cuando Pedro pasaba, la gente ponía a los enfermos a la sombra para que solamente cuando pasaba Pedro, que estaba metido en el Espíritu de Dios, en el río de Dios, los milagros comenzaban a ocurrir. Cuando tú estás metido en el río, usted no necesita que nadie ore por usted, porque el Espíritu de Dios va a obrar en su vida. Porque esta Biblia dice que no es con espada, que no es con ejército, que esto lo hace el Espíritu de Dios. Alguien dice gloria a Dios. Toca a alguien y dile, métete en ese río entonces. Vamos, toque a alguien, toque a alguien. Dígale, métete en ese río. La iglesia tiene que meterse en ese río. La gente tiene que entender. Por eso es que usted ve los grandes movimientos de este tiempo, que están viendo cosas sobrenaturales, donde hay milagros, donde gente en silla de ruedas se levanta. ¿Por qué? Porque hay un mover de Dios, hay un mover, un fluir del río de Dios. Entonces la gente ha captado, la gente ha entendido que con el simple hecho de llegar a una campaña, de llegar a un lugar donde hay un hombre metido en el río de Dios, entonces saben ellos que cosas extraordinarias van a ocurrir. ¿Sabe la gente? ¿Por qué? Porque la gente en otro lado ha entendido que no es el hombre que sana. La gente en otro lado ha entendido que el que sana se llama Jesucristo de Nazaret. La gente ha entendido que Cristo no ha cambiado, que es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Alguien dice gloria a Dios. Tócalo de nuevo para que se despierte y le métete en el río. Vamos, dígaselo, dígaselo. ¿Está conmigo? Ahora dígale, si no te metes te empujo. Dígale, si no te metes te empujo, dígale. ¿Está conmigo? Es necesario que usted entienda que el río tiene que fluir. Si usted va a la palabra, usted encuentra un profeta. Escuche esto. Usted encuentra un profeta, escuche esto. Un profeta que lo fueron a visitar 3 reyes porque se habían perdido en el desierto. Y cuando lo fueron a buscar le dijeron, queremos una palabra de Dios. Queremos dirección de Dios. ¿Y sabe qué dijo el profeta? El profeta dijo, ¿quieres una palabra? ¿Quieres que te direccione? ¿Quieres que haga algo en tu vida? Entonces le dijo el profeta, ve y búscame un teñador, búscame a alguien que toque un instrumento de cuerda, búscame a alguien que toque algún instrumento, porque cuando el hombre de Dios toca instrumentos, entonces el río comienza a moverse. Fueron y le trajeron un teñador, y cuando este hombre comenzó a tocar, ¿qué sucedió, pastor? El río comenzó a moverse, el río comenzó a fluir. Entonces vino palabra de Jehová, vino Dios a hablarle. ¿Por qué, pastor? Porque entendieran los profetas del antiguo tiempo que el río hay que fluir. La iglesia es llamada a hacer fluir el río de Dios. Usted como predicador, usted como adorador, como salmista, usted es llamado a hacer que el río de Dios se mueva para que la gloria de Dios se manifieste. Aleluya. Alguien está conmigo. ¿Y qué dice la Biblia? Dice que el río, dice versículo 8, y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente, de la región del oriente, descenderán al Araba, versículo 8, y entrarán en el mar
y entradas en el mar. ¿Qué dice? Escucha bien, ¿qué dice? Recibirán sanidad. El Araba era un mar muerto. Escuche bien. El Araba era un mar muerto donde no había vida. Es más o menos como el río Jordán, el mar cuando fue Moisés. El mar muerto, el mar rojo, no tenía vida. Todo lo que entraba en ese lugar se moría, porque casi el 70 o el 80% era salado. Así era el Araba, era un mar muerto, donde todo pez, donde todo animal que entraba en ese mar moría. Por eso que usted ve hoy en día vidas, ministerios, gente que está en una congregación, pero está muerta espiritualmente. ¿Por qué? Porque son aguas muertas, son ministerios muertos, son ministerios que la gente está activada, pero cuando busca un lugar donde no hay río que fluye, entonces la gente se muere espiritualmente, hermano. ¿Por qué se muere? Porque tiene que entender algo, que cuando dijo Jehová, le dice el profeta, cuando las aguas entren al río, al mar Araba, entonces el mar que está muerto, el mar, dice el versículo 8, recibirá sanidad. Las aguas dice Apocalipsis 17:15, que las aguas son los pueblos, las naciones, las multitudes, las muchedumbres. Entonces, ¿qué dice Dios? ¿Qué quiere que entendamos? Que cuando las aguas del Espíritu, que cuando el río del Espíritu llega al mar que está muerto, el mar que está muerto recobra vida. Cuando el río fluye, el río trae milagros. Cuando el río fluye y la iglesia entiende que el río de Dios hay que hacerlo fluir, entonces déjeme decirle que todo lo que está muerto recobra vida en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Está conmigo? Por eso que si usted está en el río, ¿cuántos están en el río? Si usted está en el río y usted se relaciona con alguien, el que está muerto espiritualmente resucita y recobra vida. Entonces el que está muerto le dice: tú tienes algo diferente. Yo tengo 40 años en el evangelio, pero no crezco, no avanzo, sigo igual. Pero te veo que tienes poco tiempo, pero veo que Dios está obrando. ¿Qué sucede? Es que está en el río, y cuando tú estás en el río, entonces tú impartes vida a los que están muertos, tú impartes vida a los que no avanzan, tú impartes vida a los ministerios que están estancados, tú impartes vida para que el que está muerto se levante en el nombre de Jesús y pueda ejercer el llamado del Dios Todopoderoso. Ahí está conmigo acá. Toca a alguien y dile: recobra vida, dile. ¿Está conmigo? ¿Me está entendiendo? Versículo 8 estamos. Las aguas que salen del oriente y descienden al Araba, Ezequiel 47:8, entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Escuche bien. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera, que entrare estos dos ríos, vivirá. Y habrán muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas. Recibirán sanidad. Escuche bien, por favor. Vivirá todo lo que entrare en este río. ¿Qué dice? Vivirá. Por eso es necesario que usted se meta en el río de Dios. ¿Por qué está hablando entonces? Está hablando, está profetizando. Dios le está dando una revelación a Ezequiel acerca del poder de la resurrección, acerca del poder del Cristo que resucita de entre los muertos. Como Él resucitó, Él es el que da vida a todo lo que está muerto. Y en Cristo Jesús tenemos vida. Ahí está conmigo. Toca a alguien y dile: todos los que entran, ponte pila, dile: todos los que entran en ese río, santo el Señor,
Todo lo que entra en ese río recobra vida. Si usted ha leído, muchos me han preguntado y me dicen: pastor, en la Biblia habla de un paralítico llamado el paralítico de Betesda. Había un lugar, dice que había un estanque, y que la gente decía, por eso que los teólogos, los teolocos se hacen más locos. Cada gente dice que eso no era de Dios, que esas aguas que descendía era un ángel. Entonces la gente dice la Biblia que cada vez que se movían las aguas y el primero que entraba en esa agua recobraba vida. Se ha leído la Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿qué representa? Representa que este lugar era una parte de este río, era una parte que este río tocó, era una parte que este río infectó y le dio vida, era una parte que este río vino. Y por eso decía que en el tiempo que había movimiento, las aguas estaban paralizadas, pero de repente entraba el río y tocaba y había movimiento. Entonces el primero que entraba y se sumergía en el Espíritu de Dios era el primero que recibía sanidad y liberación en el nombre de Jesús. Y eso es lo que Dios está diciendo en su palabra. Hay un mover del Espíritu, pero el que se mete en el mover del Espíritu, ese se levanta. El que se mete en el mover del Espíritu, ese recobra vida. ¿Alguien está conmigo? ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Tiene que estar a tu lado. Las aguas se están moviendo. Y decía el paralítico: yo no puedo meterme. Así es, gente, que las aguas se están moviendo, pero no pueden meter. ¿Por qué? Pues no te puedes meter, porque no tengo quien me meta. Dile que está tu lado: nadie te va a meter. Vamos, dígaselo: nadie te va a meter. Depende de ti. Depende de que tú te metas. Por eso que usted tiene que entender en todo el área espiritual. En todo el área espiritual. Mira, si usted va a la Biblia, ¿se acuerda usted del rey Saúl? Eso lo hemos visto muchas veces. El rey Saúl le dice al profeta: cuando tú entres en la ciudad, él le dice: van a venir una caravana de profetas, van a venir una caravana de hombres que vienen del collado descendiendo. Si usted lee bien 1 Samuel capítulo 10 versículo 5, ahí está la clave. Le dice el profeta: cuando tú entres en la ciudad. Entonces en esa ciudad, que estaba sucediendo, había un mover del Espíritu. En esa ciudad estaba fluyendo la gloria del Dios Todopoderoso. Y dice la Biblia que cuando entró en la ciudad, entonces cuando vieron esos hombres, el profeta comenzó a profetizar juntamente con ellos. Que quiero que entiendas que cuando te metes en el Espíritu, lo que está muerto resucita. Pablo le dice a Timoteo: aviva el don del Espíritu que está en ti. Hay dones que están muertos, hay dones que ya no fluyen, hay gente que Dios le ha dado dones pero no lo está usando. ¿Por qué? Porque dice que ya no quieren usarlo. Pero cuando te metes en el río, así tú no quieras, el don te va a fluir, el don se va a avivar, el don va a comenzar a funcionar solo, aunque tú no quieras, el don fluye. ¿Por qué? Porque ya está en él no era profeta, pero comenzó a activarse algo profético en su... ¿Está conmigo? Toca ahí. Es necesario que te metas al río para que los que están muertos resuciten. No importa en el área. ¿Cuánta gente anda desanimada? Ya no quiere predicar, ya no quiere congregarse. Pedro negó al maestro. Hay gente que porque ha negado a Jesús, ha fallado, se ha alejado, ya no quiere buscar de Dios. Pero de repente se le apareció el Rey de Reyes y Señor de Señores. Le dice: Pedro, tú me amas. Sí, tú sabes, métete en el río, le dice. Tú sabes que Dios te métete en el río. Él no quería meterse en el río. Hechos 2 dice que estaba orando en el aposento alto. Ahí estaba medio desanimado, medio desalentado. Bueno, ya porque el Señor resucitó y me fue a ver, y porque le dije que ya iba a pastorear y a apacentar las ovejas. Pero de repente, hermano, vino el río del cielo. De repente, hermano, comenzó a fluir algo sobrenatural. De repente esos hombres que estaban ahí, eso es una locura. Esa gente comenzó a meterse. El que estaba desanimado comenzó a animarse. El que estaba desalentado comenzó a alentarse. El que no quería predicar se levantó. Se ganó 3,000 almas en ese día. Porque
qué? Porque cuando tú te metes en el río, así tú no quieras hacer algo, el mismo río te va a llevar, la misma fuente te va a dirigir, la misma fuente te va a direccionar. Así tú no quieras hablar, tú vas a hablar. Así tú no quieras profetizar, tú vas a profetizar en el nombre de Jesús. Porque no es el río de Dios que te lleva, que te guía, que te dirige. ¿Está conmigo? Dile que está a tu lado, hay sanidad en el río. Depende de ti, dígale ahora. Vamos, dígaselo. Depende de ti. ¿Está conmigo? Hago 8 en este cuaderno. Ahora dile que está a tu lado, versículo 9. Toda alma viviente, búscame servilleta en el cajón. Toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare en estos dos ríos vivirá. Diga conmigo, y habrá muchísimos peces. Pero dígalo fuerte, habrá muchísimos peces por haber entrado allá en las aguas. Dile que está a tu lado, cuando entres en las aguas, vamos, díselo, cuando entres en las aguas, verás peces, dile, verás muchos peces. Cuando entres en las aguas, por haber entrado en estas aguas, mira, con el simple hecho de haber entrado en las aguas, van a haber peces. ¿Está conmigo? Los peces representan, ¿qué representan? Las almas. ¿Está conmigo? O sea, los peces representan o sea, cuando usted se mete en el río, donde quiera que usted va a ganar almas. Donde quiera que usted se encuentre, usted se va a ganar almas. Así usted vaya donde vaya, a usted ahí siempre, usted le habla la palabra. Por eso hay gente que dice, pastor, tengo 40 años en el evangelio, ni una alma me he ganado todavía. Por eso es que usted ve a la gente peleándose. Los ministerios, los pastores peleándose y robándose las almas de otras congregaciones, de otras iglesias. ¿Por qué? Porque no se meten en el río. Cuando tú estás en el río, tú no necesitas robarle el alma a ningún pastor, sacar a ningún miembro de otra congregación. Porque cuando estás en el río, las almas Dios las añade sola. Sola crece la iglesia. Solo la gente llega a recibir la palabra sin necesidad de que usted esté atrás de la gente rogándole para que la gente se... Ay, papá, ¿está conmigo? Dile que está a tu lado, si ves un pastor que te quiere sacar de tu iglesia, pero dígaselo. Si ves un pastor que te quiere sacar de tu iglesia, vaya, dígale que se mete en el río. Dígale que se bañe bien. Por eso la gente anda peleando. Usted hoy en día ve a la gente peleando, matándose. La gente ve fácil para un pastor buscar ovejas apartadas. ¿Por qué? Porque no ha entendido que cuando te metes, mira, si usted lee el libro de Hechos, yo sé que usted lee la Biblia. Libro de Hechos dice la Biblia que el Señor añadía a los que tenían que ser salvos. Ellos predicaban y el Señor añadía. ¿Por qué? Porque ellos estaban metidos en el río. Solamente había una preocupación de la iglesia: buscar la presencia de Dios, rendirse a los pies de Cristo. Y cuando te rindes a la presencia de Dios, las almas se multiplican, las almas llegan, las almas, la iglesia crece. Aleluya. ¿Está conmigo? Habrá muchas almas, muchos peces, dice. Los discípulos ganaban almas, el Señor ganaba almas. En una ocasión se ganó un alma. Fue a un lugar donde los gadarenos y se ganó. ¿Cuántas almas se ganó? Una alma. El Señor iba a un lugar, se ganaba otra alma. Entonces, cuando estás metido en el río, tú eres ganador de almas. Tú ganas almas para el reino de los cielos cuando estás metido en el río. ¿Está conmigo? Pero cuando no está en el río, ¿qué hace el predicador? Predica y le dice: ¿quién quiere recibir a Cristo? Nadie. Entonces dice el predicador: el que no recibe a Cristo, cuando salga de esta puerta, lo va a atropellar un carro en la esquina. Y la gente le da tembladera. Y pasa más por miedo que por convicción, y porque el Espíritu lo desargulló.
Y la gente le mete temor y le dice: ¿no ves que ya no está el Espíritu Santo? ¿No ves que ya no hay presencia de Dios? Ya la gente no está metida en el río de Dios. Entonces, ¿qué le toca? Usar la psicología barata, dijo uno. Esa, usar qué cosa, la labia criolla, meterle temor que te va a atropellar un carro, que mañana que te levantas te va a morir y te va a dar un paro cardíaco al corazón. Entonces la gente anda con temor. ¿Por qué? Porque ya no está metido. Cuando tú estás metido en el río, a veces no es necesidad de que tú le prediques, la gente te va a buscar. El otro día 11 de la noche, 11:30, me fueron a tocar la puerta y me dijo un varón: va, pastor, vine matando una persona, quiero que me predique la palabra porque quiero convertirme al evangelio. Le hice la oración de fe. Cuando tú estás en el río de Dios, las almas te siguen para que tú le prediques. Las almas te van a buscar